y en mi caso como presidente de esta organización política. Así que gracias por la invitación. Muy buenos días, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Qué gustas. En la campaña teníamos el gusto de hablar con Javier todas las semanas. Alberto, Javier Segarra anda también en plataforma. Pero si veo un detalle que ha cambiado don Javier Herbas. Sí. En la primera entrevista que le hicimos tenía un Rolex en su muñeca. Mírelo ahora con qué anda. Yo siempre le vi ese naranja. No. Discúlpeme que yo caí en cuenta. Y era bonito. Te digo con franqueza, no tengo Rolex. Pero no, este es el naranja de pensamiento y de corazón. Me acuerdo de ese debate. En el debate me acuerdo. Claro, sí, pues ya estaba en campaña. Pues. Y también las medias naranjas, ¿no? Sí. Ahí están las medias naranjas. Sí, ahí están las medias naranjas. Y hasta ahí nomás siga con la explicación, por favor. Sí. Muy bien, vamos a conversar con los dos. Como ves, es un panel bueno y un panel de gente. Alberto Quintana, Jaime Velázquez, Ramiro Cepeda y Javier Segarra está al otro lado de la plataforma. Ayer se dio, comenzamos, Javier, ¿te parece, con Guillermo? El juicio del ex contralor Cel. Yo decía que desde Alberto Dajic, en aquella comparecencia en la Asamblea, interpelación, no le dijo tanto Alvin con nivel a mucha gente como el ex contralor Cel. Estuvo más allá de que sea un prontuariado y que esté en la cárcel y que esté en un proceso, le dijo a un poco de gente muchas cosas. Y lo que vemos hoy, después de esto y después de ver lo de los radares, es que sentimos en el Ecuador que no hemos pasado la época del correísmo ni el anticorreísmo. Yo creo que el Ecuador, en la elección que estuviste tú, Javier Herbas, en la de enero y luego la segunda vuelta, tuvo un rechazo, fue un voto rechazo al correísmo. Pero ya esto comienza a caminar, Guillermo Herrera. Y la gente quiere liquidez, que es un problema porque es el primero que vemos las estadísticas, las encuestas. Primero quieren trabajo, quieren que se mejore la dolarización, quieren liquidez, quieren comercio. De allí viene el tema de la salud y de inseguridad después. Izquierda Democrática, y hay un proceso en el 23 que parece que fuera muy lejos, yo lo digo todos los días, pero ya casi estamos a agosto y en enero arranca la campaña porque en octubre hay que poner los candidatos, pues hay que escribirlos. Guillermo Herrera, tú primero, por favor, con tu brief del respecto. Bueno, creo que la situación del país es difícil, complicada y requiere de acciones inmediatas, de acciones consensuadas dentro del marco político, dentro de la generación de políticas públicas. Realmente lo sucedido ayer en la Asamblea nos demuestra que con dificultad, que con tropiezos, contratiempos, sí hay temas en los que los partidos y organizaciones políticas podemos ponernos de acuerdo. Lo que ha dicho Izquierda Democrática, lucha contra la corrupción, no solamente tiene que ser un enunciado, sino demostrarlo con acciones, con hechos concretos. Nosotros como fuerza política no tuvimos ningún empacho, ninguna duda en separar a dos asambleístas que se salieron de la línea política del partido, dando claras muestras de que actuamos de acuerdo a lo que hablamos. El día de ayer el señor Celi, que nadie va a negar su preparación, su inteligencia, lamentablemente no la utilizó adecuadamente. Lamentablemente para el país los bochornos de corrupción de los últimos 14 años de los dos gobiernos anteriores han sido continuos, pero los ecuatorianos no debemos perder esa capacidad de asombro ante hechos de corrupción, ante hechos negativos, y para eso necesitamos organizaciones políticas serias y necesitamos de un gobierno que promueva las alianzas orgánicas. El gobierno va a proponer el día de hoy las reformas a la ley de educación superior, pues lleguemos a acuerdos orgánicos. El día de mañana, las próximas semanas, va a ser necesario analizar los temas tributarios, los temas de seguridad social, los temas fundamentales para llegar a acuerdos entre las diferentes organizaciones políticas y sectores del país. Allí estamos como Izquierda Democrática. Nosotros estamos tendiendo la oportunidad al gobierno de que a través de estas alianzas orgánicas
se deje de lado esas prácticas de querer comprar a los asambleístas de manera individual, a cambio de cargos, a cambio de puestos públicos. Nosotros rechazamos eso y claramente a la nueva ministra de Gobierno que nosotros como Izquierda Democrática no estamos por ese camino ni tampoco lo vamos a ir. Pero como tú has dicho muy claramente, el país aspira a trabajo, aspira a reactivación económica y esa es la respuesta que debe darle el gobierno, darle la asamblea. Como político, estamos con la decisión de que la nueva forma de hacer política no solamente fue un eslogan de la campaña de Javier Herbas, sino que va a ser la forma de acción de nuestro partido y ese accionar nos va a dar también la garantía de que con un proceso de fortalecimiento político en todas las provincias de Izquierda Democrática estamos seguros que vamos a presentar candidatos de primer nivel para prefectos, para gobiernos parroquiales y lo haremos como democrática, sin alianzas con organizaciones nacionales, impulsando también la generación de nuevas figuras que primero sean honestos y luego sean competentes en el desarrollo de sus funciones y no pasemos hechos que tenemos en los gobiernos locales como el de Quito como ejemplo. Es decir, en otras palabras, lo que estoy viendo es que van a ser candidatos a todo, ¿verdad? Por supuesto, y mira, por supuesto. no recuerdo, Guillermo, y aquí está Javier también, amigos, que la Izquierda Democrática haya sacado un diputado en Guayas, creo que es de Fernando Larrea o Javier Ledesma, y sacaron ahora a Marco Molina. Fue algo interesante, la candidatura de Javier, como digo yo, tengo una frase, en la sierra se dice que la sangre chuta, y yo digo que también la lista chuta, porque la lista te ayuda, ¿no? Y es la verdad. En todo caso, es un tema interesante y qué bueno que está así, que se trabaje en la estructura, porque en las estructuraciones de los partidos y en las condiciones ideológicas, en el amor al país, donde se ve quiénes son, quiénes no son o cuáles son los oportunistas. Javier Herbas, ¿y tú vas a comenzar a recorrer junto con Guillermo Herrera la estructura del país o estás solamente en tu expectativa de probablemente ser nuevamente candidato con toda la opción que tienes, ¿no? Claro, y muy buenos días a todos. Bueno, te digo, en Guayas hay dos asambleístas. Dos. Mira, Izquierda Democrática. Y también, mira, eso sí que es, pero bastante anecdótico. Sí. ¿No? Yo me acuerdo que ganó Javier Ledesma alguna vez Fernando Larrea. No me acordaba. Dos, qué bueno. Sí. Y mira, de hecho, hoy en día estamos haciendo, en este caso ya es la tercera vuelta a la República, pero claro, no lo estamos haciendo de ninguna manera como campaña, más bien tengo el gusto de que lo estamos haciendo junto al presidente del partido, con un mensaje de gratitud, con un mensaje de agradecimiento a los ecuatorianos por la confianza que ha permitido que la Izquierda Democrática sea la voz del pueblo en el Parlamento Nacional. Por supuesto, se ha construido una vocería que siempre la estaremos manejando de una manera muy responsable hacia los intereses del país y escuchando, que esa es la oportunidad que tenemos cada vez que estamos en territorio, escuchar las diversas necesidades que sin duda son muchísimas, pero que cada uno en sus diferentes realidades, en los diferentes territorios, podemos entender cuáles son las prioridades. Y ese es un punto interesante, Javier, es un punto. ¿Cuáles son las prioridades? Consensuar, sintonizarse con la misma. Por favor, sigue Alberto Quintana, Javier Segarra, Ramiro Cepeda, Jaime Velázquez. Algo rapidito, tal vez, presidente, verlos a ustedes, ¿no? De alguna manera grafica ese relevo generacional, ese tema que tiene que ver con la fortaleza que siempre ha significado como organización política la Izquierda Democrática. La pregunta es, precisamente en esta nueva intencionalidad de fortalecer cuadros, ustedes no sé hasta qué punto ven con preocupación esta necesidad de generar reformas a la ley de partidos políticos, ¿no? Al Código de la Democracia, porque vemos que hay muchos aspectos que se han quedado de lado. Y nos preocupa, nosotros decíamos cuando terminaba la campaña presidencial de Javier, veíamos esa necesidad de que se comiencen a impulsar esas reformas, pero vemos que las organizaciones políticas pasó el proceso electoral y se olvidan. En el caso de la Izquierda Democrática, ¿qué se podría generar como alternativa en lo que tiene que ver con estas modificaciones a la ley electoral? Bueno, esto es uno de los
solamente para las organizaciones políticas, sino para la sociedad ecuatoriana. Debemos lograr acuerdos, una mayoría para reformas fundamentales al Código de la Democracia. Uno de ellos es que no puede seguir la fragmentación política del país. La cantidad de partidos políticos provinciales, cantonales y hasta parroquiales ha generado una dispersión lógica, no ha podido establecer elementos comunes para desarrollar a los territorios. Tenemos hoy una cantidad, y con respeto lo digo, una cantidad de asambleístas llamados independientes que tienen la función y el papel de sumarse al gobierno de turno, y eso se da precisamente por el código electoral que permite esa fragmentación infinita de movimientos y organizaciones políticas. Allí debe estar un punto clave en la reforma. Otros elementos fundamentales como qué resultados nos ha dado la digitalización de algunas provincias, de Guayas, de Pichincha, de Manabí, a quién le ha favorecido esos cambios, a qué organización política. Y otro elemento fundamental, que no debemos estar cambiando cada cierto tiempo la forma de asignación de escaños, que ésta sea equitativa, que respete a las vías, pero que poco de un mayor peso a organizaciones políticas que, por ejemplo, tienen un 20% del voto y tienen un 40% de representación. Entonces, el Código de la Democracia va a ser un aspecto fundamental, y usted ha dicho un tema importante: la izquierda democrática está mostrando una nueva forma de hacer política, un relevo generacional. Izquierda Democrática no es una organización política que le pertenece a un gremio, a una corporación, a una familia. Pretendemos ser fuerza política del pueblo ecuatoriano. Ramiro, con otras inquietudes. Sí, pido permiso porque yo me retiro ya mismo. Javier, la parte política es necesaria, es importante, pero no es lo urgente. Lo urgente es dar de comer al pueblo, reestructurar los temas en impuestos, mejorar recaudaciones, arreglar los temas laborales, la liquidez, o sea, todo eso es urgente, no admite espera. De salud lo está manejando con relativo éxito. Digo relativo éxito porque la vacuna no es la panacea, es simplemente un paliativo que hasta ahora estamos viendo que funciona parcialmente en el mundo. No estoy hablando a nivel de gobierno, pero hay otras urgencias. ¿Por cuáles sería usted? Bueno, sin ninguna duda, Ramiro, hay muchos temas que son urgentes, que son realmente en coyuntura, apremian mucho más a la familia ecuatoriana, pero también te digo que aquí tenemos que ir de la mano, de lo urgente y de lo estructural. Por ejemplo, lo que estaba hablando nuestro presidente. Tenemos que tener, yo estoy convencido que para que tengamos una democracia sólida, tenemos que tener partidos políticos sólidos, y eso es la izquierda democrática. Nosotros somos la democracia en el Ecuador, ese pensamiento que más allá de un eslogan es una convicción: justicia, libertad, que protegiendo las libertades ciudadanas, económicas, nosotros estamos convencidos que el capital privado tiene que ser el principal motor de la economía, libertades de emprendimiento. Lo que se llama capitalismo social. Exacto, pero que tengas una política pública, claro, que yo decía en la campaña, y estoy convencido, tenemos que evitar un incendio social en nuestro país. Nos está conduciendo la política tradicional que en estos últimos años, y no solamente... Nos está conduciendo la inequidad, producto de la administración pública, que no necesariamente es de la estructura. Por eso, ya nos explicó de la estructura política. Yo me iba a usted ya a lo que hay que hacer, en lo que no admite un minuto de espera, porque así el proceso de reestructuración política demanda mucho más tiempo. Correcto. Por una parte, iniciar diciendo que efectivamente estoy contento con de ver una campaña de vacunación que ha mostrado ser efectiva, eficiente, en buena hora. Pero por supuesto hablemos de los temas de fondo. Está bien, la campaña de vacunación era algo fundamental para ver una reactivación económica. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a reactivar la economía? Y aquí te habla alguien que tiene el sentimiento, pero que también soy industrial. Si nosotros queremos reactivación urgente, que es lo que necesita el país no da espacio para reactivar la micro y la pequeña empresa. Por eso permanentemente estamos dejando un mensaje. Necesitamos en nuestro país tener una banca de desarrollo que genere crédito a este sector de la economía, que es la micro y la pequeña empresa, que es la que tiene la virtud de una reacción inmediata. Mira, como industrial te puedo decir, en buena hora que se genere más industria en el país, que se generen, que las grandes empresas crezcan, que venga inversión extranjera, pero son procesos a un mediano, inclusive a largo plazo. No es algo urgente. Y lo urgente es la apuesta a la pequeña y la mediana empresa. Pero veamos las
actuales. Estamos en economía dolarizada. Veamos las tasas de interés si es que eres acreedor a un crédito. Eso es lo que nosotros aspiramos que como política pública el gobierno va a tomar ese liderazgo para que esa gran parte de los ecuatorianos, porque mira, la realidad es que más de cada 10 ecuatorianos, más de 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal que le permita al final del mes contar con un ingreso estable, fijo. Ante esa, bueno, por una parte, el código laboral que aspiramos ya que sea algo que pueda llegar a tocar positivamente los más de 17 millones de ecuatorianos, que se reactive la economía, pero también acceso al crédito. Listo, Jaime. Gracias, Ramiro. Javier, por acá. La pregunta que salta y que los ciudadanos se hacen hoy en día es, si bien es cierto, hay posiciones y hay que darle a todos un pedacito del poder. En este caso, el poder como tal tiene eso. Es decir, hablamos de que vamos a poner un radar en Manta, en Puerto Viejo, en Montecristi, perdón, y resulta que hay 100 personas que se oponen. 100 personas que no tienen el peso suficiente, aunque el derecho es mucho más fuerte, hay posiciones muy encontradas. ¿Qué hacer para una unión en el pensamiento para sacar adelante el poder desde la izquierda democrática? Bueno, lo que hace falta en nuestro país es que nos escuchemos más entre ecuatorianos. ¿Quién puede estar en contra de que se pueda hacer un control efectivo? Si estamos hablando de radares, estás hablando de narcotráfico. Correcto, sí. ¿Quién puede estar en contra de que el Estado puede ejercer esa función fundamental que es dar seguridad nacional a través de un flagelo Te doy un caso. internacional? Jaco Pérez lo dijo hoy, aquí. Hoy lo dijo, Él increíble, está en contra. un ratito antes que tú, increíble. O sea, son cosas que uno no entiende como ecuatoriano. Dice, ¿qué pasa con la clase política? O que quieren darle un pedacito del pastel a todo el mundo. Realmente hay decisiones que hay que tomar. Por eso te pregunto, de la izquierda democrática, ¿qué hacer? Bueno, aquí lo que hay que hacer es definitivamente dar los detalles de la gente. O sea, ¿por qué vamos a colocar un radar? Porque es algo elemental que tenemos que combatir a un flagelo terrible que no solamente es un tema que está afectando, si tú quieres, un negocio internacional, está afectando a la familia ecuatoriana. Tenemos juventud que está cada vez más golpeado por una grave situación de jóvenes que van en las drogas a básicamente condenar su futuro. Familias que viven esos dramas. Ante esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Tener política pública. Entonces, parte de eso es los radares que tengamos. Y ahora preguntémonos, porque mira, ¿cuál es la realidad? Ecuador tenía radares, 5 radares, hubo el tema de los radares chinos, después funcionaron, entraron radares españoles, 5, y casualmente el que estaba ahí controlando Esmeraldas y Manabí lo retiraron. Increíble. Eso fue en la época del anterior presidente. Entonces, ahora pensemos en el país que queremos construir. ¿Cómo podemos construir un país donde el narcotráfico, las drogas, está siendo cada vez más relevante en la familia ecuatoriana? Tenemos que tener política pública en ese sentido. Como partido político, y lo que decía hace un momento que le decía Ramiro, nosotros la socialdemocracia aquí en el Ecuador, somos un partido político que por supuesto tiene pensamiento, tiene ideología. En función de esa ideología, construir el país que anhelamos. Y el país que anhelamos es un país, por supuesto, donde hay equidad, por supuesto, donde haya justicia, donde haya seguridad. Hay mucho por hacer, son muchos temas, pero que ya veamos una política pública que comience a modificar las falencias que tenemos, que lo hemos vivido prácticamente estos últimos 14 años. Clarísimo, Javier, Guillermo. Y la verdad es que tenerte aquí también es un placer. No sé si en los pocos minutos que nos quedan 5 minutos. Un poco más de tiempo. Okay. Hay para Javier Perfecto. y para sí. Perfecto. Yo le pedía que la sacó un espacio. Ok. La izquierda democrática como presidente de la izquierda democrática se vienen las seccionales. En las seccionales realmente es hablar de qué es lo que quiere el ciudadano por cada una de las ciudades del país, cada uno de los cantones. ¿Qué le ofrece izquierda democrática, o sea, apunta izquierda democrática en cada ciudad? Bueno, nosotros tenemos la convicción de que hace falta impulsar un programa de descentralización de la administración pública del Ecuador. No podemos generar desarrollo equilibrado si tenemos un bicentralismo que impera, que impide que diferentes sectores del país se desarrollen, tengan mayores recursos económicos. Es un tema que debemos analizarlo. Ciertos sectores que generan ingresos, esa parte de los ingresos debe quedarse en esas provincias, en esos territorios, y ser solidarios con otras partes que no generan la misma cantidad de recursos económicos, pero dar la posibilidad de que una provincia, de que un cantón pueda generar sus propios recursos, generar una especie de competitividad entre regiones, lo que va a generar desarrollo. Esto pasa en otras realidades y no debemos a ese diálogo. ¿Qué es lo que plantea Izquierda Democrática para los gobiernos seccionales? Primero,
buscar un cuadro de candidatos que cumplan 3 requisitos. El primero de ellos, ser honesto, es decir, probadamente honestos. Izquierda Democrática no se va a aliar en ningún territorio con algún cacique que haya sido autoridad y que no tenga una acción probada, ni ningún dueño de partido. En segundo lugar, que sean afiliados a Izquierda Democrática. Nosotros no somos vientre de alquiler, políticamente hablando. Nosotros no vamos a fomentar a nadie que quiera llegar a una candidatura sin que antes se afilie a Izquierda Democrática, conozca sus principios, conozca sus posturas. Y en tercer lugar, vamos a propiciar a través de nuestro Instituto de Capacitación la formulación de planes y programas para los cantones y para las provincias que prioricen en primer lugar la generación de empleo en los cantones, el manejo del transporte en las ciudades grandes, de los desechos sólidos y sobre todo un gobierno municipal que sea eficiente. En el tema de las prefecturas, desarrollo rural, riego, productividad, pero con un plan bien definido, bien establecido por parte de nuestros candidatos y que sea de cumplimiento efectivo. Como organización política vamos a ser los primeros que estemos demandando el cumplimiento de los planes a nuestras autoridades electas. Creemos que es el camino adecuado para transformar la realidad política del país. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una organización política fortalecida en el territorio. Por eso, agradecer con Javier en los diferentes sectores de la para que las generaciones, para que los jóvenes sin miedo, sin temor, se inscriban en nuestro partido, se afilien y participen positivamente de su accionar. Un partido político que no se renueva está destinado al fracaso y a la muerte. Totalmente de acuerdo. Y solamente una precisión o un comentario. Javier Herbas no estaba afiliado a la Izquierda Democrática, vino después. Y así surge Izquierda Democrática. ¿Por qué ponerle esa traba hoy en día a los mire, Javier, cuando lo conocimos, cuando conversamos, fue el primero en mostrar su deseo de afiliarse al partido, ya por recomendación de los estrategas, como él venía de un sector no político, decidimos postergar, pero de parte de Izquierda Democrática. La intención de Javier fue afiliarse de primera mano. Y si me permites, Jaime, una cosa que quisiera acotar. Mira, esto, para dar un poco de contexto, ¿no es cierto? Mira, en los valores que yo fui formado por mis padres, de equidad, de justicia, de libertad, desde mi niñez estuvieron presentes. Luego, posteriormente, yo vengo del emprendimiento, yo no vengo de la familia de empresarios. Correcto. En el emprendimiento tú tienes una organización extremadamente horizontal, donde tú todos los días estás comulgando los problemas, las vivencias, las dificultades de quienes forman parte de esa organización. Y posteriormente hice estudios superiores en la Flaxo, en ciencias políticas. Entonces quiero darte todo este contexto porque yo soy un socialdemócrata convencido. Ahora, tuve la oportunidad, porque cada vez que en los medios me entrevistan y tocamos este tema, yo digo que por supuesto que ser candidato a la presidencia de la República es un gran honor. En mi caso, el honor fue doble, porque yo fui candidato de la ideología, de la doctrina política que a mí me define. Clarísimo. Javier Segarra, por favor, continúa con la entrevista. Javier. Gracias, Jaime. Quiero saludar al presidente de la Izquierda Democrática y al ex candidato a la presidencia de la República de esa agrupación política. 2 preguntas concretas. La primera para el presidente de la AID. Estimado Guillermo, ¿cómo lograr que la Izquierda Democrática sea esa fortaleza electoral que fue en su momento con Borja a la cabeza? Bueno, nosotros reconocemos la historia de nuestro partido, de Rodrigo Borja y de toda esa generación que le brindó una esperanza socialdemócrata a la sociedad ecuatoriana, pero hoy estamos convencidos que esta nueva generación de políticos debe escribir primero la nueva historia de Izquierda Democrática y luego la nueva historia del país. Con el impulso de Javier Herbas, por ejemplo, hemos logrado tener 2 asambleístas en Guayas. En los mejores momentos del partido se logró ese éxito y ese triunfo. Chuta, la lista chuta. Tienen un buen candidato y eso es bueno. Luego viene otro componente, el trabajo y el papel que deben desarrollar nuestros asambleístas dentro de esta función importante del Estado. Y el tercer elemento, el fortalecimiento permanente de la organización política. Así los tiempos cambien, nada puede reemplazar al fortalecimiento en territorio, al impulso
a los dirigentes locales, abrir las puertas de la organización política a las nuevas generaciones y estamos decididos a hacerlo. Este partido está impulsando la creación de liderazgos colectivos, no hay un dueño, no hay alguien que impone sus decisiones, sino una organización eminentemente democrática. Y para mi estimado Javier Herbas, que también lo saluda a esta hora de la mañana, mi otra pregunta, ¿qué puntos dentro del plan de gobierno que ustedes tenían podría servir y si en algún momento puede ayudar al actual gobierno y reunirse con el presidente de la República? Javier, muy buenos días. Y mira, de hecho, yo te puedo decir que la izquierda democrática, porque estoy convencido de esto, y esto cada vez que lo digo, pido que lo reciban con mucha humildad, pero yo estoy convencido que la presencia de izquierda democrática en las anteriores elecciones fue protagónica. Cuando había un candidato que tenía algunas posibilidades de ganar en primera vuelta y no sucedió, pero que en segunda vuelta era prácticamente marcado un destino que y los ecuatorianos lo hemos vivido, ya fue experiencia y vivencia de los ecuatorianos por prácticamente 10 años de manera directa y 4 de manera indirecta, y ese candidato que representaba ese pasado era el que estaba predestinado a ser el próximo presidente de Ecuador. Hubo una presencia en primera vuelta que restamos votos, te puedo decir, sí, en eso estoy convencido, pero en segunda vuelta, con nosotros ya no estamos de candidatos, pero sí llegamos con un mensaje de un voto reflexivo, y aquí un poco el mensaje que quisiera dejar es que, mira, se puede sumar y aportar sin pedir nada a cambio. Nosotros no estamos cogobernando con el actual gobierno. Ha habido, de hecho, porque binomio ha dado una posición, ya ese es un tema personal. Eso ya tú no puedes. Mira, cada uno en función de sus decisiones personales, individuales, tomará esas decisiones. Pero como partido no estamos cogobernando, pero cuando se presentó ese mensaje, nosotros fuimos, lo hicimos público en invitarle al presidente Lasso que incorpore de esas agendas 12 que nosotros teníamos, que incorpore esas agendas al sistema de gobierno. Aspiramos que lo haga, por el bien del país. Aquí no se trata de dónde se originan las propuestas, aquí es lo que se trata, es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Y así permanentemente estaremos trabajando mujeres y que formamos Izquierda Democrática, y también aquí un mensaje de invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Yo lo decía en campaña, mira que si los ecuatorianos no nos involucramos en política, nos van a seguir robando el país. Entonces, hoy en día, sin ninguna duda, hay una dirigencia renovada de la Izquierda Democrática con nuestro presidente actual, Guillermo Herrera, que nos acompaña en esta entrevista, que lo que está buscando Izquierda Democrática son liderazgos colectivos. Y es lo que nos hace falta al país, tener muchos líderes a nivel provincial, a nivel nacional. Eso es lo que vamos a seguir fomentando a través de la capacitación con el Instituto Manuel Córdoba Galata, a través de la vocería, a través de los diferentes espacios que aspiramos que los llenen gente sana, buena y trabajadora, que estoy convencido somos la gran mayoría de ecuatorianos. Alberto Quintana Vera con la parte Alberto final. Quintana continúa con el... Sí, ya justamente ya había hecho la consulta del caso, solamente como un datito informativo, ¿no? Mientras estamos desarrollando desde Guayaquil esta conversación con los líderes de la Izquierda Democrática, ¿no? Decir que acaba de ingresar ya al hemiciclo del Salón Nela Martínez en la Asamblea Nacional Legislativa en Quito, el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Ya lo habíamos adelantado de manera puntual y guardando todas las formalidades, ha llegado el señor presidente de la República con gran cordialidad. Eduardo, amigos oyentes, vale la pena, Carlos, con gran cordialidad ha sido recibido por la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori. Acaba de hacer su ingreso, ya está sentado y el propósito, pues lo habíamos dicho también, es entregar el conjunto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿no? En todo caso, me queda claro, Javier y mi querido presidente, que Herrera, que ustedes están buscando mejorar su estructura. Y así debe ser, debe mejorarse la estructura. Ayer hablábamos coincidencialmente, o la semana pasada, y penosamente hablábamos de César Monge, ¿no? Y su partida. Él era el que tenía la estructura de Creo, pero realmente los partidos no son estructurados, sino que son aventuras electorales o ideas electorales que se juntan para ese momento y por eso terminan. Tienen ustedes el gran camino de un partido que tiene toda una trayectoria y que ha estado, porque Vilma Andrade estuvo luchando conmigo muchos años con el tema de la ley de comunicación, y luego en los otros estamentos que estuve yo, ella siempre nos acompañó. Dalton Basigalupo también es un peleador, o sea, tienen gente, y es importante. Marco Molina es un hombre conocedorcísimo de toda
la trayectoria, es un hombre que ha sido candidato varias veces, fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana también, o sea, tienen camino, ¿no? Carlos Ayora, o sea, tiene gente, pero hay que seguir haciendo ver que Javier Hervas va a ser el candidato y que ustedes tienen un camino, una estructura y que quieren, porque yo entiendo perfectamente, buscar una salida al rechazo a unos y a otros, sino que quieren hacer un país que tenga una sola meta, que es el Ecuador, ¿no? Y eso no es fácil. Mire, si queremos construir una sociedad equitativa y de oportunidades, debemos innovar y cambiar en la forma de hacer política. Lo primero que hicimos con el bloque de asambleístas fue mencionar que cualquier acuerdo que se dé en la asamblea va a ser público y transparente. Qué bueno. Y firmamos el acuerdo con Pachacuti para llegar a ubicar las autoridades de la asamblea. Y asimismo lo ratificamos. Izquierda Democrática va a hacer transparentes sus diálogos, sus acuerdos, sea en la Asamblea Nacional, sea con otras instancias del Estado, porque creemos que la primera forma de transformar la política es la transparencia y hacerle ver a los que la política sirve a hacerle bien al país e invitarles a la participación. Es un camino difícil, es un camino complicado, el rechazo de los jóvenes principalmente a la política es evidente, pero nosotros estamos decididos a hacerlo. Creemos que Izquierda Democrática no tiene la opción del país, es la obligación de quienes somos socialdemócratas. Algo más, Javier, antes de concluir, por Bueno, y decirte, mira, por supuesto, hay que levantar estructura. Un partido tiene que ser sólido. Sí. Por supuesto, hay que pensar en acciones, porque tú estás participando en la política partidista para llegar a algún lado a ser. Pero aquí lo fundamental, un rol relevante de los partidos políticos que lamentablemente no lo hemos visto, pero sin Democrática lo está progresivamente ejerciendo con mucha más firmeza, es el generar pensamiento. Es decir, ¿cuál es el país que queremos construir? ¿Cómo lo queremos construir? ¿En cuántos años queremos lograr diferentes políticas de Estado? Entonces, ese pensamiento es lo que caracteriza. Mira, hoy en día Izquierda Democrática es la suma de una militancia valiosa de experiencia, edad, criterio, que significa un partido que llegó a ser mira, Izquierda Democrática ha sido semillero de gran parte de los partidos ecuatorianos, sí. Pero ahora combinado, por supuesto, con una dirigencia renovada, combinado con los jóvenes que he seguido sumando, porque eso es lo que tiene que ser, como lo dijo nuestro presidente Guillermo Herrera, es lo que tiene que ser un partido político. Las personas somos pasajeras, pero los principios, los valores tienen que ser permanentes, y mucho más en una situación como la que vivimos, que vemos que la corrupción ha penetrado, pero prácticamente en todas las instancias del Estado ecuatoriano. Hay mucho por hacer. Muchas gracias, Guillermo Herrera. Muchas gracias, Javier Hervas. Gracias por concurrir, por estar acá. Hoy hemos tenido, igual que la semana pasada, candidatos a la presidencia. Estuvo Yacup, estado Javier Hervas. La semana pasada estuvo Pedro José Freile, Guillermo Celi y Javier también. Seguiremos conversando con ellos. Claro. Más allá de solamente hacer entrevistas de coyuntura, que necesitamos hacerlas, nos interesa el Ecuador. Nos interesa que la gente entienda cuál es el mensaje, y el tiempo pasa rápido. Fíjate que ya estamos técnicamente en septiembre, a un año casi de que se inscriban las elecciones para las seccionales. Las seccionales, ¿no? Claro, sí, para la renovación de los gobiernos locales, las organizaciones políticas y la clase dirigente tiene una enorme responsabilidad, porque aquí, o sea, la gente está acostumbrada a hablar de candidaturas, pero los ciudadanos tenemos que exigir también que vengan a decir exactamente qué es lo que se quiere hacer. Es increíble cómo autoridades locales desconocen la existencia de los objetivos de desarrollo sostenible. Nadie habla de propuestas claras. Nadie, ni en las grandes ciudades siquiera hay planes de desarrollo y ordenamiento territorial que contengan cada uno de esos aspectos que tienen que ver con el buen vivir de los ciudadanos. Entonces, debemos ser más exigentes los ciudadanos también con la clase política, porque esto de aceptar que vengan exclusivamente a hablar de candidaturas, ya todo el mundo está hablando solo de candidaturas, pero no se habla de lo de fondo, y lo de fondo es aquello, ¿no? Tener contenido en torno a las propuestas. Muchas gracias, Javier, muy amable. Muchas gracias, Guillermo, por su gentileza. Vamos a despedir el diálogo. Algo más, queridos amigos. Bueno, un agradecimiento por recibirnos, siempre una alegría estar en la
linda ciudad de Guayaquil, y así desde la política seguimos construyendo patria. Y a mis hermanas, hermanos ecuatorianos, un mensaje que sin duda hay que hacer mucho por el país. Yo pienso que todavía seguimos muy dispersos los diferentes actores de medios de comunicación, actores académicos, actores empresariales, actores sociales. Tenemos que todos comenzar a hacer nuestro mayor esfuerzo por seguir construyendo el país que anhelamos, y eso solamente involucrándonos. Y por supuesto, involucrándonos en la política. Así que un gran abrazo a todos, muchísimas gracias. Gracias.